El encargado de la Embajada de los Estados Unidos, John Caulfield, dio la bienvenida a cientos de representantes del mundo político, comunicacional, empresarial y religioso para celebrar las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos. Durante la velada, el grupo de música Zydeco, Jeffrey Broussard and the Creole Cowboys amenizaron la noche. Los presentes pudieron compartir una noche diferente en un ambiente de cordialidad y espíritu democrático. El ministro consejero brindó declaraciones a los medios sobre el proceso electoral, así como también lo hicieron varios oficiales de la Embajada de los Estados Unidos, quienes brindaron su experticia sobre el tema. Al final de la velada, un nuevo panorama se iba develando para los asistentes y afirmaron el carácter participativo del pueblo estadounidense. Bien amigos, hoy Estados Unidos celebró una jornada electoral que cambió la correlación de fuerzas políticas en el Congreso. Mónica Velo conversó con el encargado de negocios en Estados Unidos en Venezuela, John Caulfield, sobre este tema. Adelante, Mónica, cuéntanos. Muchísimas gracias, amigos. Efectivamente, nos encontramos acompañados del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Caulfield, que nos va a hablar de su propia voz, de cómo se ha desarrollado este proceso de elecciones legislativas y prácticamente generales en Estados Unidos. Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Es importante que las personas conozcan un poco que el presidente actual de Estados Unidos, Barack Obama, es demócrata. Claro, y la tendencia es que ganen los republicanos la mayoría de estos escaños en la Cámara de Representantes, de los 435. ¿Cómo afectaría el gobierno de Barack Obama esta arremetida o quizás esta ganancia de los republicanos? Bueno, la alternancia en el poder es un fenómeno bastante común en las democracias. Entonces, lo que representa es que los republicanos y los demócratas, el presidente y el Congreso, van a tener que negociar para hacer leyes. Ni una parte ni otro puede tener su manera. Entonces, si quieren hacer algo, es por base del consenso y de la negociación. Como estábamos hablando un poco fuera de cámara, yo le comentaba que esto quizás garantiza un poco que se refuerce la democracia o que se mantenga la democracia en Estados Unidos, donde se conservan las voces disidentes desde el Senado y desde la Cámara de Representantes. Bueno, es verdad, y esa situación de tener un presidente y un partido y un Congreso de otro es bastante común en los Estados Unidos. Ronald Reagan gobernó 8 años con mayorías demócratas en el Congreso, y Bill Clinton tuvo la mayoría, lo perdió. George Bush tuvo mayoría, lo perdió. Entonces estamos acostumbrados a operar en esta manera. Y el Partido Republicano se llevaría la mayoría de los escaños de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato que se realizaron este martes en Estados Unidos. Nuestro compañero José de Bastos se encuentra en la residencia del encargado de negocios de ese país en Caracas y nos ofrece detalles. Se está comentando de un avance del Partido Republicano que hace 2 años sufrió una derrota contra Barack Obama. Más allá de cuál sea el resultado final, ¿por qué se da este avance? ¿Qué cambió en estos 2 años que el Partido Republicano avanzó? ¿Cuál es su... Bueno, primero es importante señalar que la tradición política en los Estados Unidos es que el partido que tiene el presidente pierde escaños en el Congreso en las elecciones interinas. Entonces, si resulta que los demócratas pierden posición en estas elecciones, será completamente tradicional, ¿no? De acuerdo con lo que ha pasado. Pero también representa obviamente que una preocupación de la ciudadanía con la situación económica en los Estados Unidos. Tenemos en directo desde la residencia del embajador aquí en Caracas, del embajador de Estados Unidos, a nuestro compañero Jorge Luis Pérez Valeri. Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Seguramente con resultados preliminares, con tendencias. Buenas noches, Gladys y Román, para ustedes también, amigos televidentes. Efectivamente, no podemos hablar a esta hora de resultados, pero sí de tendencias. Veíamos que, por ejemplo, en la Cámara Alta, en el Senado del Congreso de los Estados Unidos, pues los demócratas parecían pues acercarse a lo que es la mayoría, aunque en la Cámara de los Representantes, en la Cámara Baja, pues los republicanos hasta esta hora llevaban la delantera. Con nosotros se encuentra el encargado de negocio de los Estados Unidos, aquí en nuestro país, en la Embajada de los Estados Unidos, John Caulfield. Gracias por recibirnos, embajador. Bueno,
Como sabemos, la Constitución americana fuerza la negociación para hacer las leyes. Nadie puede prevalecer solo. Entonces, el Congreso, republicanos y demócratas, si quieren hacer leyes, tienen que cooperar, negociar y tienen que tratar con el presidente también que puede vetar o firmar leyes. Finalmente, el que se presente un cambio de poder dentro del Congreso de los Estados Unidos, ¿eso va a interferir en las relaciones exteriores del país? O sea, ¿va a influir, por ejemplo, en torno a nuestro país, a Venezuela? ¿Podría ocurrir algo? ¿Podría haber una política diferente de tomar, pues, definitivamente los republicanos la mayoría en la Cámara de los Representantes? Bueno, la Constitución da el papel primordial en la política exterior al presidente. Entonces, mientras que continúa el presidente Obama, no veo gran cambios. Pero claro que en las comisiones, en el Congreso, especialmente la Casa Baja, que si los republicanos tienen mayoría, van a ser los presidentes de las comisiones y van a tener más influencia.